Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro que vamos a tratar de organizar de manera virtual. Primero que nada, comentarles que estoy bastante conforme con las devoluciones que van haciendo en la plataforma. Quería comentarles también que entiendo que hay bastante dificultad porque uno no está acostumbrado, lo digo desde parte mía también, ¿no?, a trabajar de esta manera. Pero en el foro la idea sería que uno pueda intercambiar, ¿sí? Más que subir como si estuvieran entregando una actividad o una tarea para corrección. La idea es que ustedes puedan compartir un eje y leer lo que los demás comparten, y a partir de eso ir pudiendo trabajar colectivamente con los textos, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a la lógica de laburo presencial, de estudio presencial, de cursada presencial. Y en este medio, en medio de esta pandemia, nos vemos obligados a recurrir a un mecanismo al cual no estamos demasiado cancheros, cancheras, pero que tenemos que ir aprendiendo un poco a usarlo. Yo creo que si cada uno sube lo que pensó y lo escribió y como si fuera su propia actividad, nadie lee lo que pone el otro y no sirve de demasiado, ¿sí? La idea es que podamos seguir construyendo de manera colectiva. Piensen que acá, ¿cómo decirlo? Uno como docente acompaña, pero es mucho más difícil, ¿sí?, plantear didácticamente el trabajo si no es acompañando las lecturas que ustedes van a ir haciendo en su casa. Bien, en este sentido yo quería compartir por medio de este videito una explicación lo más breve posible sobre los temas que vamos a ir trabajando en esta clase y en la semana que viene, ¿sí? Fundamentalmente nosotros en el encuentro de hoy la idea sería pensar la expansión europea ultramarina, ¿sí? Por eso atrás mío me acompaña mi querido mapa planiferio. Bien, en ese sentido yo lo que les quiero comentar es primero que nada un marquito general, ¿sí?, sobre qué es lo que pensaba laburar en la materia sobre este tema, y después un poquito más de detenimiento sobre los dos textos, ¿sí? Bien, la expansión europea ultramarina, ¿sí?, es el proceso por medio del cual las coronas europeas que existían en la segunda mitad del siglo XV comienzan a abandonar el continente europeo, expandiéndose, como su nombre lo dice, más allá del mar, ¿sí? Fundamentalmente los dos países que van a iniciar van a ser España y Portugal, por la ubicación geográfica en la que estaban. Hubo otras potencias que también, coronas, potencias que se expandieron en esa época, por ejemplo, el Sacro Imperio Romano Germánico, pero como era una potencia territorial más que marítima, ¿sí?, y su expansión se da hacia Europa del Este, no lo hace por medios marinos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de la expansión ultramarina, vamos a estar fundamentalmente hablando de la que van a ser en un primer momento, en una primera etapa, España y Portugal, y en una segunda etapa se van a sumar Holanda, Países Bajos, mejor dicho, Inglaterra y después Francia, ¿sí? Pero bueno, vamos a ir laburándolo en detenimiento. Estaría bueno pensar la expansión europea en tres fases o en tres etapas, ¿sí? En tres etapas que se van a ir dando de manera paralela y solapada a la vez. Estas tres etapas son la exploración, la conquista y la colonización, ¿sí? En un primer momento uno dice que son solapadas, ¿por qué? Porque primero en un lugar se explora, una vez que se lo conoce se lo conquista, y una vez que se lo conquista se lo coloniza, ¿ok? Pero uno dice que se dan en paralelo porque se van dando en paralelo a diferentes regiones. Por ejemplo, en la región A primero se explora, y mientras que se explora la región A, se explora la región B. Mientras que se conquista la región A, ya se está empezando a explorar la región C, ¿sí? Y mientras que se coloniza la A, se conquista la B y se explora la C. ¿Me explico lo que voy? O sea, es un proceso gradual. Por eso es que nosotros vamos a ver que en un primer momento se conquistan las Antillas, el Caribe, mientras que se está explorando la América continental, principalmente Mesoamérica, y una vez que se pasa a la conquista de Mesoamérica, se está explorando Centroamérica y el norte de Sudamérica. ¿Se entiende lo que voy con escalonada y en paralelo? Bien. Nosotros fundamentalmente hoy vamos a abordar el proceso de exploración, ¿sí? Conquista y colonización lo vamos a dejar para las clases más adelante. Bien. Primero que nada me quiero detener en qué causas hicieron posible que se diera este proceso de expansión ultramarina, ¿sí? Desde un aspecto político, ¿sí?, uno podría decir que hay tres grandes aspectos, ¿sí? El aspecto político, el aspecto económico y el aspecto cultural o técnico, tecnológico, si uno lo quisiera plantear en esos términos. A nivel político, como un poquito charlábamos en el video de la semana pasada,
Lo que se da en Europa en el periodo del siglo XV fundamentalmente es un proceso de paso de un feudalismo donde el poder estaba atomizado, dividido, ¿sí? en porciones pequeñas, en pequeños señores, ¿sí? A un proceso de centralización del poder. Comienzan a surgir monarquías con un poder cada vez mayor que mantienen una constante lucha con sus propios señores y con los reinos de alrededor por definir cuáles van a ser sus límites territoriales. ¿Correcto? Va a ser por eso que en este primer momento toda Europa va a estar constantemente compitiendo por recursos económicos, ¿sí? Por riquezas, para poder armar ejércitos con los cuales enfrentarse a sus vecinos y definir sus fronteras territoriales. Bien, en el caso particular de España, que es uno de los países, una de las coronas fundamentales que vamos a analizar a lo largo de nuestra materia, el siglo XV es el siglo en el cual nace España. Antes de eso uno lo que tenía era, en términos griegos, la península ibérica, ¿sí? O en términos romanos, ¿sí? Lo que es Hispania. Pero España como monarquía unificada hasta el siglo XV no va a existir. Lo que existían eran reinos independientes, separados, y que eran belicosos entre sí. De esos reinos, hacia mediados del siglo XV, lo que se va a producir es la fusión, la unión matrimonial de dos monarquías, ¿sí? Que son el reino de Castilla y el reino de Aragón. Y a partir de ese matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se va a producir la conformación de la monarquía católica, de los reyes católicos, que van a llevar adelante una disputa por conquista territorial que fue conocida como la Reconquista hacia el sur de España, que por aquel momento estaba en manos de los moros, ¿sí? Si uno me acompaña con la camarita, pueden observar que acá, en España, ¿sí? En la península ibérica, lo que tenemos es que de este lado estaba la península ibérica, perdón, de este lado estaba la corona de Castilla, de este lado estaba Aragón, y de la unión de esas dos monarquías se produce el avance hacia el sur, ¿sí? Militarmente hablando, el avance hacia el sur de los españoles frente a los musulmanes, ¿sí? A ese proceso, como decíamos recién, se lo denominó la Reconquista. Bien, ¿por qué digo esto? Porque del proceso de centralización política y de la Reconquista se va a llevar a cabo, se va a llevar adelante, van a surgir todo un conjunto de costumbres, un conjunto de marcos legales y jurídicos, contratos, derechos, ¿sí? Que van a ser la base legal, la base de la construcción legal de la dominación de América. Por ejemplo, una de las fuentes que tienen para trabajar es una capitulación, la capitulación de Santa Fe. Esa capitulación que firma Colón con los reyes católicos va a ser el marco jurídico legal que va a impulsar la conquista española en el continente americano. Las capitulaciones no son un invento de ese momento para firmar entre Colón y los reyes católicos, vienen de la época de la Reconquista, ¿sí? Esta idea de que un noble o una persona común de bajo alcurnia o de bajo poder económico puede acceder a una mejor posición e incluso un título de nobleza por medio de la guerra y la redención militar nace en esta época, ¿sí? Todo eso forma parte del ideario político, cultural y jurídico, ¿sí? Que está en la cabeza de los europeos y que va a alentar la expansión europea ultramarina, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, la caída del reino musulmán, del reino moro de Granada en el sur de España, se da en 1492, el mismo año donde se va a firmar la capitulación de Santa Fe y donde va a comenzar la expedición de Cristóbal Colón hacia el continente americano, ¿sí? Bien, entonces, por un lado el eje político. El segundo de los ejes es el eje económico, ¿sí? El siglo XV es el siglo en el cual se está dando la recuperación, Europa en general, no solo España, está teniendo la recuperación económica de lo que fue su periodo anterior, la que se conoció como la crisis del siglo XIV. En la crisis del siglo XIV, una mortandad muy grande, fruto de un agotamiento productivo del feudalismo y una plaga que fue la peste negra. Pero en el siglo XV, debido a las grandes mortandades, se van a producir cambios en las formas en las cuales los campesinos acceden a las tierras, y de esta manera se va a comenzar a llevar adelante una recuperación económica. Esta recuperación económica, de la mano de las centralizaciones políticas, va a hacer que vuelvan a surgir rutas comerciales que habían quedado abandonadas previamente. Estas rutas comerciales que vuelven a surgir muy fuertemente en el siglo XV están vinculadas fuertemente con el mar Mediterráneo. A lo largo del siglo XV, el siglo XV va a ser el siglo de las grandes ciudades-estado italianas, donde van a florecer Venecia, donde va a florecer Génova, donde va a florecer
no sé, por ejemplo, Padua, Verona, ¿sí? Y fundamentalmente Florencia. Esto va a ser muy importante para el tercer elemento, que es el cultural, que ahora después lo vamos a denominar. Pero antes de pasar, a nivel económico, decíamos, se reconstruyen un conjunto de redes comerciales centradas en el mar Mediterráneo. Estas redes comerciales son fundamentalmente, pensando en el texto de Wolff, son aquellas que se van a plantar y se van a construir a partir de las redes comerciales preexistentes, ¿sí? En el cercano oriente, en el Asia Menor, e incluso llegar hasta la India y China, ¿sí? Por eso va a ser fundamental para estas redes comerciales del mar Mediterráneo el control de una ciudad portuaria que estaba en manos del Imperio Bizantino, que era la ciudad de Constantinopla, hoy en día Estambul, que es la capital de la actual Turquía. Esta ciudad es muy importante, porque si me acompañan, vamos de vuelta al mapita, porque si me acompañan, ¿sí? Uno puede observar, ¿sí? El mar Mediterráneo, esto que está acá. Bien. Las ciudades-estado italianas eran los focos comerciales más importantes y dominaban el mar Mediterráneo. En este sector de acá, lo que está remarcado con verde, ahí, en una parte en Europa y en otra parte en la península de Anatolia, se encuentra la ciudad de Estambul, la que antiguamente era Constantinopla. Si ustedes se fijan, domina el estrecho del Bósforo, que es este canal de agua que se forma entre el Mar Negro y el mar Mediterráneo. Era fundamental poder controlarlo a nivel comercial, porque por ahí circulaba las principales rutas comerciales que desembocaban en China, ¿sí? En China y en la India. Al perder el dominio